En este tema veremos de qué se tratan los Remote Code Executions o RCS, veremos por qué ocurren, al igual que en el anterior vídeo, algunos ejemplos, algunos tips y por último cómo mitigar este tipo de ataques. Este ataque se producirá o la explotación de la vulnerabilidad se hará cuando seamos capaces de ejecutar código arbitrario en el servidor, es decir, en este caso ya estamos comprometiendo el servidor de la web, no como en el cross-site que estábamos ejecutando código en el navegador de la víctima, sino que el objetivo ahora mismo ya es el servidor, ya estaríamos comprometiendo la aplicación web en sí. ¿Y por qué pasa esto? Pues por lo mismo de siempre, porque no estamos sanitizando, no estamos controlando bien los argumentos o valores que nos llegan a través de los clientes o usuarios de la web. Entonces, en el momento que pasamos a procesar o a interactuar con esos valores, es posible que se nos inyecte algún tipo de código malicioso, como vimos con el cross-site, pero en este caso ya estaríamos ejecutando código. Pues porque estamos pasándolo como parámetro en algunos scripts que estamos utilizando en la web que ejecutan código o algunos comandos que esperamos recibir y esto lo transmitimos directamente a una shell de bash, por ejemplo. Veremos algunos ejemplos, pero para que os hagáis una idea es cuando, el mismo caso del cross-site, pero estamos añadiendo ese valor del usuario a una ejecución de código en el servidor. Bien, ¿y cómo encontramos un posible RCE? Pues básicamente deberemos hacer un poco de lo que se llama fuzzing, que es intentar modificar los parámetros de una web para ver si conseguimos cambiar el comportamiento y ver si la salida nos cuadra o nos es familiar con lo que podría ser una salida de comandos. Por ejemplo, os hemos puesto el caso de Cisco, donde se le puede lanzar la orden en la web de que haga un descubrimiento de un host por red que lo que hará es va a hacer un ping a una IP. Si yo consigo modificar esa IP, bueno, el valor que se espera de la IP, e inyectarle algún argumento más, pues aparte del ping me va a ejecutar pues código que yo le introduzca. Por lo tanto, estaríamos consiguiendo ese RCE. ¿Y dónde podemos encontrar RCEs? Pues, por ejemplo, donde tengamos una inyección de comandos, lógicamente. Pero también veremos que podemos aprovecharnos de algunas inclusiones de archivos locales o de algún modo infectar algún archivo local para inyectarle código y así conseguir esta ejecución. Por supuesto, cuando podamos subir archivos, para subir archivos malintencionados con ya el código malicioso. También podemos aprovecharnos de inyecciones SQL, porque a través de bases de datos con los suficientes permisos podemos también ejecutar código, algunas vulnerabilidades del propio sistema operativo y a un largo etcétera también. Hecha ya la teoría y un poco la presentación de lo que sería un RCE de manera totalmente teórica, vamos a, como siempre, pasar a la práctica, que es donde yo creo que se entiende mejor, ¿no? Cuando ya interactuamos con la explotación y vemos cómo se realiza el ataque. Bien, vamos a acceder a este recurso web, el list.php, donde vemos que el código fuente es que por el parámetro path que vamos a recibir por la request, esto quiere decir que se lo podemos mandar por get o por post, por comodidad lo vamos a mandar por get, pues va a concatenar ese valor al comando ls, no, ese comando que nos permite listar el directorio. Vamos a hacerlo fácil, simplemente vamos a utilizarlo como se espera. Ups, claro. Copio aquí. Ah, bueno, ya lo tengo abierto aquí. Vale. Aquí, como no hemos introducido ningún valor, pues nos está listando el contenido de lo que está en el propio directorio. Como no tiene argumento, pues el ls se ejecuta en el directorio donde se encuentra ese archivo. Pero, por ejemplo, si yo hago un path y le pido, por ejemplo, la root, pues me lista lo que sería la root de Linux, ¿no? Todos los archivos que pertenecen, que están en la parte más alta del árbol. Por ejemplo, podría hacer, yo que sé, home y listar los archivos de los usuarios, por ejemplo. Vale. Esto es lo que se espera. Esto es la funcionalidad que en esta web se espera que utilicemos. Tenemos un argumento donde nosotros le pasamos un directorio y él se encarga de listarnos ese directorio. Vale, ¿qué podría hacer yo ahora? Sabiendo que el valor se concatena directamente después de este comando, si yo hago esto, punto y coma, para terminar un comando y ejecutar otro, y le pongo un whoami,
Vemos que antes se nos listaba hasta aquí, pero ahora me aparece el usuario que se está ejecutando. ¿Veis? Si quito esto, no se muestra, pero si pongo el punto y coma, se ejecuta. Por lo tanto, ya estamos consiguiendo esa inyección de código, ya estamos inyectando código. Por ejemplo, yo que sé que podríamos hacer, pues hacer un cat del etc password y ya estaríamos listando todos los usuarios del sistema. Bien, este sería el primer ejemplo, la primera demo. Ahora que hemos visto lo que es un RCE y hemos visto un ejemplo de una posible explotación, vamos a pasar a dar unos pequeños tips para llevarlo un poco más al extremo y sacarle todo el provecho a esta bull. Tenemos que tener en cuenta que cuando podemos ejecutar comandos, en este caso era de bash, tenemos acceso a todos los comandos de bash. Por lo tanto, hay que saber que hay comandos que nos brindan funcionalidades mucho más provechosas que un whoami o un cat. Por ejemplo, tenemos el wget que nos permite descargarnos archivos de la red, ¿no? de servidores web. También tenemos otros comandos como nc, netcat o ncat, que son herramientas que nos permiten escribir y leer datos en la red, aunque igual un poco más. Os recomendamos que os miréis la flag -e para que igual os sirve un poco más de ayuda. Esto lo dejamos más para el alumno, para que investiguéis vosotros mismos, para aprender un poco, para interactuar con estas herramientas. El segundo tip, si me deja pasar ahora, el segundo tip es que también tenemos otros lenguajes de programación o comandos que nos permiten levantar automáticamente servidores HTTP. En este caso tenemos Python, que si le pasamos el módulo simple HTTP server y el puerto donde queremos abrir, nos abre instantáneamente un servidor HTTP que comparte todos los archivos que haya en ese directorio. Habréis visto que yo también utilizo Python 3, que es un poco distinto. En vez de usar simple HTTP server, utilizo el módulo http.server, pero es básicamente lo mismo. Con un solo comando nos estamos levantando un servidor y estamos compartiendo archivos o podemos recibir peticiones HTTP de una forma muy fácil y sencilla. Bien, utilizando estos dos tips que acabo de dar, ¿qué podemos hacer? Pues podemos llegar a subir una shell sin el método upload, sin ningún tipo de ayuda del servidor, simplemente con un RCE podemos llamar al wget y que acceda a nuestro servidor web que estoy compartiendo y se nos descargue un archivo que yo he preparado de manera malintencionada para que cuando se ejecute en el servidor pues pueda ejecutar comandos o me haga una reverse shell o cualquier cosa que yo haya preparado. Como práctica os dejamos que intentéis replicar lo que habéis visto conmigo, un RC simple, y a partir de aquí intentéis subir una shell o intentéis hacer este uso de backdoors pues con las herramientas que hemos visto, ¿no? Con netcat, ncat, python o wget. Por último, como mitigaciones tenemos el hecho de reemplazar, banear o ya el simple hecho de sanitizar lo que nos llegue de parte del cliente. En especial, para este caso, el punto y coma que hemos visto que nos puede servir para concatenar comandos uno detrás del otro, pero también tenemos que tener en cuenta que el adversand también nos sirve para concatenarnos, al igual que el pipe y otros muchos caracteres que podemos ayudarnos para ejecutar más de un comando a la vez. Por lo tanto, la respuesta es, como siempre, controlar lo que nos llega de parte del usuario y siempre sospechar de algunos caracteres que nos pueda introducir.